más breve que los otros dos. Entonces, el líquido amniótico, como dice ahí, es el líquido que rodea al feto desde las primeras semanas de gestación, ¿no? Está contenido en el saco amniótico o amnios. Este tiene una serie de funciones que son esenciales para el crecimiento y desarrollo normal del feto. Y va a tener una fuente de origen distinta según la edad gestacional. Y la relevancia en que cada uno aporta para su producción y mantenimiento del mismo va a variar también conforme avance el embarazo. ¿Qué pasa? El saco amniótico crece y se llena de agua principalmente 2 semanas después de la fecundación. Y ya hasta las 10 semanas después el líquido ya va a contener proteínas, carbohidratos, lípidos, los componentes que vamos a encontrar clásicamente, ¿no? Fosfolípidos, electrolitos, todos los cuales van a contribuir al desarrollo del feto. Y ya cuando la gestación está más avanzada, ya a partir de la segunda mitad de la gestación principalmente, el líquido amniótico está compuesto por la orina fetal. Más importantes. Entonces las funciones, tiene una serie de funciones y aquí están las principales, ¿no? La que ayuda a proteger al feto de agresiones externas, es una de las principales funciones del líquido amniótico. Amortigua el cordón umbilical de la compresión entre el feto y el útero. También va a proteger al feto frente a agresiones como las contracciones, ¿no? Propiamente dichas. Tiene propiedades antibacterianas que van a proporcionar algún tipo de protección contra infecciones. Además, sí que va a representar ¿qué cosa? Un depósito y proporciona el fluido, el espacio, los factores de crecimiento, ¿no? Y la temperatura adecuada y necesaria que permitan su desarrollo normal y de sus diferentes órganos y tejidos fetales, ¿no? De pulmones fetales, sistema musculoesquelético y gastrointestinal. Entonces, estas son las principales funciones del líquido amniótico. Ahora, ¿cómo está compuesto? ¿No? Es básicamente agua, pues, ¿no? Es el 99% es agua, líquido amniótico, pero tiene un componente sólido, un componente de solutos que está dado por células y también por componentes orgánicos y componentes inorgánicos, ¿no? Componentes inorgánicos como los electrolitos que vemos ahí, algunos minerales, y componentes orgánicos como proteínas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos, enzimas, hormonas, etc. ¿Cómo es la formación del líquido amniótico? Las primeras 8 semanas, el líquido amniótico va a provenir principalmente del trasudado de plasma de origen materno a través del amnios. Ya después, entre las 10 a 18 semanas aproximadamente, también va a entrar el componente, el trasudado de líquido intersticial fetal a través de la piel fetal. Entonces, en la primera mitad de la gestación, se puede decir hasta las 18 semanas, va a tener principalmente, o va a tener lugar principalmente la participación materna, ¿no? Como hemos visto. Y a partir de las 18 semanas, ya aquí ya cuando se van a iniciar la función de diversos órganos fetales, entonces va la principal composición o el principal elemento en la producción de líquido amniótico va a estar dado por el feto a través de la diuresis fetal y el fluido traqueal. Y la eliminación de este líquido amniótico está autorregulado hasta las 18 semanas, es decir, la primera mitad de la gestación, por el mismo proceso de trasudación. Y a partir ya de la segunda mitad de la gestación, principalmente se va a eliminar por deglución fetal y reabsorción intestinal. Entonces, este líquido amniótico se va a formar a partir del metabolismo de las células fetales, del transporte del agua a través de la membrana placentaria y ya en las etapas finales principalmente por la diuresis fetal, ¿no? La participación fetal.
Entonces, hasta las 20 semanas, como vimos, como les mencioné, hay una participación materna fundamental, ¿no?, en la formación del líquido. Y aquí también, entonces, va a existir una gran similitud entre el líquido amniótico y el plasma, ¿no? Y la participación materna es la fundamental, entonces es muy semejante al plasma materno. A partir de las 20 semanas, ya cuando el feto comienza a participar en la formación del líquido amniótico en forma importante a través de la orina, mediante los riñones, y los pulmones, mediante la secreción traqueal, ya va a haber aquí cambios, ¿no?, con respecto al líquido amniótico. Entonces, en esta etapa, el feto empieza a tragar el líquido amniótico en una cantidad casi igual a la producida por la diuresis. Por lo tanto, el volumen total que se encuentre, ¿no?, se va a deber a un incremento en el metabolismo, o va a depender del metabolismo celular e el intercambio de agua placentaria. Y también las alteraciones que tengamos, tanto por exceso o como por defecto de líquido amniótico, van a ser responsables de alguna alteración que se dé en el feto, ¿no?, en algunos de sus sistemas u órganos. Entonces, como vemos aquí, cómo va a regularse el volumen del líquido amniótico, ¿no? Dijimos que si estamos hablando ya a partir de la segunda mitad de la gestación, principalmente la producción se da por la diuresis fetal y la producción de líquido pulmonar, ¿no? Y la eliminación por la devolución fetal principalmente. Entonces, esto va a hacer que el líquido amniótico varíe o cambie conforme la edad gestacional, ¿no? Como vemos, la mayor cantidad de líquido amniótico vamos a tenerla aproximadamente entre las 32 a 34 semanas. Y conforme avance la gestación más, ya en un feto a término, ya va disminuyendo este líquido amniótico. Entonces, por lo tanto, es importante conocer el valor el volumen del líquido amniótico normal para la edad gestacional, ¿no? Entonces va a variar esto. Y esto lo determinamos por métodos ecográficos, pues el volumen del líquido amniótico. Ahora, ya nos podemos por lo menos orientar, si estamos hablando de un feto ya en la segunda mitad de la gestación, si tenemos alguna alteración con respecto al volumen, ¿no? Cuando tenemos un oligoamnios, ¿no?, una cantidad muy baja de líquido amniótico, probablemente se puede deber a que no se está produciendo líquido amniótico en cantidad suficiente. Entonces podría estar relacionado con alguna alteración, alguna patología en los riñones, pues, del feto, ¿no?, que es donde dijimos que la principal producción está dada por la diuresis. Descartando siempre que no haya una pérdida también del líquido amniótico, ¿no?, de repente una rotura de membrana que esté ocasionando la pérdida del líquido amniótico. Ahora, por el contrario, si tenemos un incremento o un volumen de líquido amniótico muy elevado, entonces esto es porque hay una producción excesiva, o bien de repente no se está reabsorbiendo de una manera adecuada, ¿no? Entonces eso ya nos va a orientar a qué tipo de alteración probable se podría estar presentando en el feto. Entonces, a diferencia de los otros sistemas y órganos fetales, los pulmones son uno de los órganos que van a tener lugar van a tener una maduración más tardía, ¿no? Como vemos, a partir recién de las 28 semanas ya tenemos una cantidad significativa de alvéolos, pero recién van a producir una cantidad suficiente de surfactante pulmonar entre las 35 a 36 semanas. Y es una de las formas una de las utilidades del líquido amniótico justamente es la determinación de estos fosfolípidos que forman parte del surfactante pulmonar para evaluar la maduración pulmonar. Entonces, lo primero, si queremos estudiar el líquido amniótico, vamos a tener que extraerlo, ¿no?, obtenerlo. Entonces, este estudio del líquido amniótico es de una importancia significativa en la toma de decisiones para el médico, porque a través de ello va a garantizar el bienestar no solo de la madre, sino también del feto, ¿no?, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo se hace? Se obtiene el líquido amniótico mediante el procedimiento denominado amniocentesis, que es mediante el cual se va a aspirar, ¿no?, con aguja en el saco amniótico. Esto guiado ecográficamente. Y generalmente realizar
o se realiza entre las 16 semanas aproximadamente. Se puede realizar antes con mayor posibilidad de riesgos, obviamente, dependiendo si la paciente pues lo amerita, ¿no? Por indicación médica específica. Pero generalmente vamos a realizarla a partir de las 16 a 18 semanas. Ahora se va a obtener, ¿no? Lo usual es que se aspire 10 a 20 mililitros de líquido amniótico. La técnica es relativamente segura, ojo, ¿no? Pero siempre se debe realizar con las medidas de asepsia adecuadas, ¿no? Para evitar la introducción de algún agente infeccioso dentro. Y también, eso es lo principal. Pero una vez que obtenemos esta muestra, vamos a tener algunas precauciones, que es, la primera es protegerla de la luz en los casos de que se esté solicitando de repente para evaluar la posibilidad de hemólisis, ¿no? En el líquido amniótico. Y se debe tratar de enviar o llevarla al laboratorio también lo más pronto posible. Además, cuando lo que queramos determinar en el líquido amniótico de repente es la determinación de cariotipo, en este caso se debe tener en cuenta que las células se deben conservar viables en líquido para su cultivo en laboratorio, ¿no? Entonces debe llevarse también lo más pronto posible. Una vez que nosotros obtenemos el líquido amniótico, vamos a observar sus características macroscópicas, ¿no? Sus características físicas a primera vista, antes de centrifugarlo. Que ya está, si encontramos aquí alguna alteración, pueden ser indicativos de alteración del bienestar fetal. Entonces nosotros vamos a centrifugar, una vez que ya obtenemos el líquido amniótico, lo llevamos al laboratorio, entonces vamos a centrifugarlo y se va a producir, ¿qué cosa? Vamos a separar, ¿no? En dos partes, un sobrenadante, que está acá arriba, y un precipitado. En el sobrenadante vamos a realizar los análisis bioquímicos, de repente determinación de proteínas o de repente alguna enzima, ¿no? Y en el caso del precipitado, el que está acá, este tiene que resuspenderse en el caso de que se necesite, por ejemplo, realizar un cariotipo, ¿no? En medios de cultivo específicos. O también de acá vamos a determinar o vamos a utilizarlo para cultivo, en el caso de que se esté pensando en una posible infección. En general, el análisis del líquido amniótico valora qué cosa, principalmente el bienestar y la maduración fetal. Ya que dijimos que el líquido amniótico es un producto del metabolismo fetal, sus constituyentes van a proporcionar entonces información sobre los procesos metabólicos y también el progreso y la maduración fetal. ¿En quiénes se indica este procedimiento, este análisis, ¿no? Este procedimiento de amniocentesis y este análisis de líquido amniótico? Una de las indicaciones más importantes es el estudio citológico para cariotipos. Con lo que determinamos son solo, ojo, anormalidades estructurales y de número, ¿ya? Eso es lo que vamos a determinar con cariotipo. También podemos nosotros determinar qué cosa, para qué nos es útil el estudio del líquido amniótico, para determinar, ¿no? O en caso de sospecha de inmadurez fetal pulmonar, en esos casos también es útil. Para la evaluación de la enfermedad hemolítica fetal, esto se hacía o se utilizaba, ahora ya no tanto, pero sí antes estaba dentro de los protocolos de estudio diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? El estudio del líquido amniótico. Es decir, en isoinmunización a partir de las 28 semanas aproximadamente. Para en corioamnionitis también, en el caso que queramos identificación del germen, ¿no? Y estas todas son indicaciones diagnósticas, ¿no? Las que estamos viendo las 4 primeras. Pero también tiene indicaciones terapéuticas, ¿no? En los casos de polidramio severo, se puede utilizar para descompresión, ¿no? Amniocentesis ya ustedes pueden más o menos ya deducir que va a presentar riesgos, ¿no? Por más que sea con las medidas adecuadas, ¿no? Siempre tiene riesgo, todo procedimiento siempre tiene un riesgo, ¿no? Y se debe explicar siempre eso a la paciente. Entonces van desde las roturas ovulares, ¿no?
rotura de membranas ovulares, el cual podría producir aborto, ¿no? Dependiendo de en qué edad gestacional se encuentre o cuántas semanas de gestación tenga la gestante, ¿no? Rotura prematura de membranas, puede también introducir algún agente infeccioso, ¿no? Dentro del líquido amniótico y producir una corioamnionitis, producir lesión fetal e incluso puede producir muerte fetal, ¿no? Esos son riesgos que son mínimos, pero son riesgos siempre que implica realizar este procedimiento. Entonces evaluamos las características macroscópicas del líquido amniótico. Una vez que ya hemos obtenido, se llevan al laboratorio lo más pronto posible, dijimos, y tratando de proteger de la luz. Vamos a observar el aspecto físico normal, ¿no? En un líquido amniótico normal, que es de color claro, puede estar ligeramente opaco, blanco grisáceo o ambarino, ¿no? Ligeramente ámbar, especialmente esto en las etapas iniciales de gestación. El olor es un olor sui generis a hipoclorito de sodio, ¿no? La lejía. Y ya a partir de las 36 semanas de gestación, el líquido se puede tornar un poco más blanquecino, ¿no? No tanto, un poco más blanquecino. Ahora, podemos tener alteraciones con respecto al color que ya nos van a orientar a alguna sospecha clínica, ¿no? Por ejemplo, un color amarillo, ¿no? De líquido amniótico se puede presentar en eritroblastosis fetal, ¿no? Producto de los niveles de bilirrubina que tengamos ahí. Un líquido verdoso que se debe a la presencia de meconio, en los casos que nos va a sugerir que el feto está en una hipoxia, ¿no? Y un color rojo, marrón o rojo oscuro, ¿no? Esto es indicativo de óbito o muerte fetal. Entonces ya algunas características con respecto al color nos pueden sugerir algún tipo de alteración. Entonces dijimos que en el sobrenadante íbamos a realizar, del líquido amniótico íbamos a realizar algunas determinaciones bioquímicas. Dijimos que generalmente se realiza a partir de las 16 semanas, ¿no? Este procedimiento de amniocentesis. Ahora, ¿a quiénes se les realiza o se les va a ofrecer este procedimiento de amniocentesis? Se dice que se les va a ofrecer este procedimiento a las mujeres que tengan un resultado anormal en una prueba previa, ¿no? De un screening prenatal, también se conoce, de la del primer trimestre de gestación, porque estas mujeres tendrían un mayor riesgo de alguna alteración cromosómica. Y esto está determinado porque, uno, por la edad de la madre, es decir, a gestantes añosas, más de 35 años, o de repente ya tienen un antecedente de algún feto con alguna alteración cromosómica, o antecedentes familiares, ¿no? De algún tipo de alteraciones. Entonces, en esos casos, se les ofrece realizar este procedimiento, ¿no? De amniocentesis y el estudio de líquido amniótico para determinación de cariotipo, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que esto se realiza habitualmente? Es una prueba no invasiva que consiste tanto en exámenes de laboratorio como ecográficos, que se realiza en este periodo de tiempo, ¿no? de gestación, perdón, de 11 a 13 semanas, 6 días, o 11 a 14 semanas. Entonces, si acá nosotros encontramos un riesgo elevado, ¿no? en esta gestante, entonces en esos casos se sugiere realizarse una amniocentesis, porque este riesgo elevado condicionaría una mayor probabilidad de alguna alteración cromosómica. Mayor probabilidad, estoy diciendo, no estoy diciendo que sea eso, ¿no? Pero una mayor probabilidad. Y entonces en líquido amniótico nosotros podemos determinar algunos parámetros que nos van a indicar alteraciones, como por ejemplo defectos del tubo neural. Uno de ellos es la alfa-fetoproteína. Esta alfa-fetoproteína no solo está incrementada en líquido amniótico, sino también en suero materno, pero mucho más en líquido amniótico, ¿no? Y va a estar elevada en qué condiciones, ¿no? Cuando hay una abertura anómala en tejido, como defectos del tubo neural, ¿no? En caso de anencefalia o espina bífida, o también si hay una anomalía en la pared del cuerpo, pues, ¿no? Falocele o gastrosquisis, también vamos a tener niveles elevados de alfa-fetoproteína. Entonces, este es uno de los parámetros bioquímicos que podemos determinar a nivel del líquido amniótico. Vamos a tener diferentes proteínas en líquido amniótico que van a provenir del plasma materno, pero su concentración es mucho menor que el plasma, ¿no? De 20 a 25 veces menor.
Una de las proteínas, ya les dije que se podía determinar esta, ¿no? Era la alfa-fetoproteína, que es sintetizada a nivel hepático por el feto. Y que estaba, sus concentraciones, es normal que sus concentraciones aumenten hasta las 14 semanas de edad gestacional, pero luego deben disminuir. Por lo tanto, si nosotros realizamos esta miosintesis a partir de las 16 semanas, deberíamos encontrar ya niveles no elevados de esta alfa-fetoproteína, ¿no? Si encontramos elevados, esto va a sugerir principalmente un defecto del tubo neural. Vamos a tener también, o podemos encontrar otras proteínas, principalmente la albúmina, eso es lo normal, ¿no? Cantidades mínimas, obviamente, ¿no? Globulinas, como cebuloplasmina, transferrina, por ejemplo, o inmunoglobulinas, ¿no? En este caso, si encontramos inmunoglobulina G, podemos encontrar inmunoglobulina y de preferencia inmunoglobulina G, y esta sería una inmunoglobulina de la madre, ¿no? Que va a pasar la barrera fetoplacentaria, perdón. Lo que sí no deberíamos encontrar, o si encontramos inmunoglobulina M, por ejemplo, en líquido amniótico, esto nos está indicando que es una inmunoglobulina que se está produciendo ahí, pues, ¿no? In situ. Probablemente puede ser, por ejemplo, por una infección intraútero, por rubiola o toxoplasma, ¿no? Porque la inmunoglobulina M es una inmunoglobulina grande que no puede atravesar la barrera fetoplacentaria, entonces sería propia del líquido amniótico, propia del feto, ¿no? Que está produciéndose dentro del saco amniótico. También podemos encontrar compuestos nitrogenados no proteicos, como vemos ahí, urea, ácido úrico, creatinina. Todos estos están relacionados con ¿qué? Con la madurez fetal, ¿no? Porque a mayor edad gestacional, dijimos, hay mayor, el principal aporte de líquido amniótico viene de la diuresis, ¿no? Entonces hay una mayor, está relacionado, mayor edad gestacional, vamos a tener niveles de creatinina y ácido úrico como valor predictivo para madurez fetal. Mayor cantidad de estos elementos. Bien, otra de los parámetros que podemos medir en líquido amniótico son los lípidos. La concentración de ellos va a variar según la edad gestacional. Por ejemplo, tenemos aquí la fosfatidilcolina o lecitina, que es el fosfolípido, que va a incrementarse gradualmente, ¿no? Hasta las 34 semanas, y de ahí va a incrementarse mucho más significativamente su concentración, siendo el principal fosfolípido en el embarazo a partir de las 34 semanas. Representa el 70% en sí de los fosfolípidos en el embarazo a término. Otros fosfolípidos como el fosfatidil-inositol, ¿no? El fosfatidil-etanolamina, la fosfatidilcerina, la esfingomielina, van a tener la característica de que van a estar incrementando sus concentraciones en forma constante, pero a partir de la semana 32, por ejemplo, esta de esfingomielina, a partir de la semana 32 se puede decir que se estanca su incremento, ¿no? Ahí hay una producción ya constante, ya no va a continuar un incremento acelerado. Entonces, nosotros podemos aquí, ¿qué cosa nos sirve para relacionar entre lecitina y esfingomielina, ¿no? Incluso hay un índice de lecitina y esfingomielina, ¿no? Cuando hay una mayor, se supone que la gestación está más avanzada, tendremos mayor cantidad de lecitina y menor cantidad de esfingomielina. Entonces, mayor índice, ¿no? Mayor de 2 es el que nos indica una madurez pulmonar. Un fosfolípido también importante es el fosfatidilglicerol. Este fosfatidilglicerol se dice que va a aparecer en líquido amniótico a partir recién de las 36 semanas. Y en este momento su concentración se va a elevar rápidamente y va a ocupar el segundo lugar después de la lecitina, ¿no? O la fosfatidilcolina, en el embarazo a término, ¿no? Entonces son los principales fosfolípidos, ¿no? Gestación a término. Cuando ya hay una madurez pulmonar. Ahora, en líquido amniótico también tenemos enzimas, muchas enzimas, pero su determinación tiene un valor clínico limitado, ¿no? Dentro de las principales tenemos la lactato deshidrogenasa, la cual está incrementada, ¿sí?, en los casos de muerte fetal, ¿no? Esa es una característica. La acetilcolinesterasa, que está incrementada también en defectos del tubo neural, ¿no? Al igual que la alfa-fetoproteína, como recuerdan. La amilasa también está incrementada o va a incrementarse conforme avance la edad gestacional, por lo tanto está relacionada con la madurez fetal. La creatinquinasa también, en este caso lo que más nos ayudaría es la isoenzima cerebral, ¿no? Cuando está muy elevada,
Esto está relacionado a procesos como anencefalia o teratoma. Otros metabolitos que podemos determinar en líquido amniótico es la bilirrubina y que se utilizaban antes, ¿no? Ahora ya no tanto, o mínimo. ¿En qué casos? ¿Para qué casos? En los casos de eritroblastosis fetal, ¿no? Es decir, enfermedad hemolítica por incompatibilidad sanguínea entre madre y feta, especialmente incompatibilidad RH, ¿no? En el caso de que la madre es de RH negativo y su hijo podría ser RH positivo si es que el papá era RH positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? La eso especialmente para el segundo hijo, ¿eh? Cuando ya ha habido una sensibilización ya de la madre. Entonces, la inmunoglobulina de la madre, la inmunoglobulina G, es la que pasaría la barrera placentaria y podría destruir los hematíes fetales, ¿no? Entonces, en estos casos va a causar hemólisis con un incremento de bilirrubina en líquido amniótico. Y habría una relación entre la cantidad de bilirrubina en líquido amniótico y la severidad de la enfermedad. Entonces, era útil en esos casos, una enfermedad hemolítica por incompatibilidad. ¿Y cómo determinábamos este grado de afectación? Se utilizaba un gráfico de delay, generalmente esto a partir de las 27 semanas, ojo, en el cual se determinaba la concentración de bilirrubina y la edad gestacional, ¿no? Y según eso se cruzaba en una tabla, ¿no? Según la edad gestacional y el grado de la cantidad, la concentración de bilirrubina, y se establecía, o sea, podían, este paciente, esta gestante podía estar en alguna de las tres zonas, ¿no? Una zona de enfermedad hemolítica mínima, una zona de enfermedad severa y una zona intermedia. ¿Esto para qué servía, no? Servía uno porque podía orientar al pronóstico de la enfermedad, pues, ¿no? Si está acá en una zona de mayor severidad, obviamente tenía un pronóstico mucho peor que estar aquí, ¿no? Una zona de hemólisis leve. Ya. Esto, como les digo, se utilizaba antes de que tuviéramos al alcance o a la mano métodos ecográficos no invasivos, ¿no? Actualmente esto ha sido reemplazado más por el Doppler de la arteria cerebral media, ¿no? Eso es para eritroblastosis fetal. Entonces ha reemplazado a este estudio espectrofotométrico del líquido amniótico, ¿no? De la bilirrubina en líquido amniótico. Como estándar en el manejo de la inmunización fetal, este es lo que se utiliza, la ecografía Doppler de arteria cerebral media. Aquí ya, bueno, eliminamos pues el riesgo de amniocentesis, ¿no? Al hacer este procedimiento invasivo, recordemos los riesgos que implicaba, ¿no? Rotura ovular, aborto, posibilidad de infección intraamniótica, también posibilidad de rotura de membranas, por lo tanto, esto podría condicionar a una prematurez, ¿no? E incluso podría dar lugar a un óbito o muerte fetal. Eso es lo que se encuentra todavía en los ligados. Igual con las pruebas de madurez pulmonar o pruebas de madurez fetal en general, ¿no? Entonces ya más o menos les mencioné anteriormente, había en los casos de que en situaciones especiales en los que se solicita este test de madurez fetal son, por ejemplo, para realizar una cesárea cuando la edad gestacional es incierta, pues no se puede establecer de repente con certeza. Para anticipar un parto en casos de embarazo de alto riesgo. ¿No? ¿Esto para qué? Para evitar traer a un niño pretérmino y que desencadene en una enfermedad de membrana hialina, ¿no? Por el déficit de surfactante pulmonar suficiente, que no tenga una cantidad suficiente de surfactante pulmonar que evite el colapso alveolar. Entonces, una forma de evaluar esta madurez pulmonar era con la relación lecitina-esfingomielina, ¿no? Cuando hay mayor de 2, eso está presente a partir de las 35 semanas de edad gestacional. Entonces ya nos indica que el feto puede ya nacer sin complicaciones, por lo menos a nivel pulmonar. El fosfatidilglicerol también, ¿no? Dijimos que comenzaba a sintetizar, mejor dicho, comenzaba a aparecer recién en líquido amniótico
a partir de las 36 semanas, ¿no? Entonces es un indicativo solo de por sí de madurez pulmonar fetal. Otra de las pruebas que se realizaba o que se realizan todavía, se pueden realizar para determinar la madurez pulmonar es este test de Clemens o shake test o prueba de la burbuja, ¿no? Esto especialmente en las zonas en las que de repente están alejadas, no hay un laboratorio cercano, y pueden ser realizadas en la cabecera del paciente y en forma rápida, ¿no? De la paciente y en forma rápida. ¿Y en qué consiste? En mezclar el líquido amniótico con etanol, como dice ahí. Se agitaban el tubito, perdón, y se esperaba 15 minutos, ¿no? Entonces, al mezclar este líquido amniótico con esta solución, con este etanol, entonces se va a generar una capa de burbujas, ¿no? Esta interfase líquido-aire. Y se observaba 15 minutos después si continuaba esta capa de burbuja. Cuando continuaba esta capa de burbuja después de 15 minutos, se consideraba como una prueba positiva de maduro, ¿no? Si desaparece esta capa de burbujas, negativo, ¿no? O también si hay parcialmente la capa de burbujas, dudoso. Entonces, como todo método, mejor dicho, como muchos de los métodos manuales, ¿no? Estos métodos sencillos, están influenciados por la subjetividad, ¿no? del que está realizando la prueba. Y además tiene una alta tasa de falsos negativos. Pero si es que no hay laboratorio cercano, entonces se puede utilizar, se puede recurrir a eso. Otra prueba de madurez fetal, la determinación de creatinina, ¿no? Ya vimos que la creatinina mayor a 2 o por lo menos de 2 miligramos por decilitro ya nos indica una madurez fetal o una edad gestacional mayor a 36 semanas. Bien, por último tenemos esta prueba que la han oído o de repente la han realizado incluso, no sé. La prueba del helecho se llama, la prueba de cristalización o arborización, ¿no? Desde Fermi también se conoce. Y se utiliza netamente ¿para qué? Para determinar si lo que tenemos ahí es líquido amniótico o no. En los casos de rotura prematura de membranas, ¿no? En ese caso teníamos para observar si lo que tenemos ahí es líquido amniótico, sometíamos esto al microscopio, ¿no? Y esta es una característica del líquido amniótico que va a cristalizar de esta manera, ¿no? Por eso se llama el test del helecho positivo. Lo cual no se va a presentar pues en orina, por ejemplo, ¿no? Era una forma de diferenciar entre líquido amniótico y cualquier otro. Y aquí está uno de los estudios que se puede decir ahora por lo menos más útil en lo que respecta al líquido amniótico, ¿no? Los estudios citogenéticos. Ya les dije que en el caso de que se encuentre un mayor riesgo de alteración cromosómica, entonces en la gestante se sometía esas células en el líquido amniótico a un procedimiento, a un cultivo para la obtención del cariotipo, ¿no? La determinación de cariotipo. Con esto lo que hacemos es evaluar las anormalidades estructurales, es decir, translocaciones, inserciones, por ejemplo, o de número también, por ejemplo, no disyunciones, ¿no? Eso es lo único que evaluamos, ojo, con el cariotipo, ¿no? O también podríamos determinar alteraciones citomoleculares, ¿ya, no? Búsquedas ya específicas de alteraciones genéticas concretas, ¿no? Todo esto, entonces, como vemos, la utilidad del líquido amniótico principal en la actualidad es esto, ¿no? La determinación de alguna alteración cromosómica que hayamos podido nosotros encontrar con un mayor riesgo al realizar pruebas no invasivas, ¿no? Anteriormente. Continuamos con el